Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a comenzar una serie de 2 estudios cortos respecto al matrimonio y al divorcio. Un tema muy importante es que la institución del matrimonio como un factor social útil está siendo desafiada en nuestro tiempo. Es posible que nunca haya habido antes un tiempo en la historia de la humanidad en que tanta gente piense que el matrimonio es obsoleto. Es que hoy en día existe un número de factores que contribuyen a este concepto creciente de que el matrimonio no sirve más. El primer factor es la tendencia creciente hacia lo que se llama nueva moralidad, la cual dice que las relaciones sexuales son legítimas sin casamiento. Un informe basado en un cuestionario hecho a miles de estudiantes universitarios y secundarios mostró un altísimo porcentaje del alumnado involucrado en relaciones sexuales. Por supuesto, ninguno de ellos es casado, y este número porcentual se incrementa año tras año. El consenso de los miembros del Consejo de Información y de Educación Sexual de los Estados Unidos dicen que la gente no necesita casarse para tener sexo. Los directivos de este consejo son psiquiatras, sociólogos, clérigos y hombres de negocios. Y los directores administrativos en algunas escuelas secundarias y universidades facilitan a los estudiantes que se reúnan para involucrarse en relaciones sexuales. Otro factor contribuyente a la ruptura del matrimonio es una creciente degeneración entre las parejas casadas. Hay una nueva práctica conocida como sexo grupal. Un esposo y una esposa se reúnen con otras parejas en la noche o durante el fin de semana para involucrarse en toda clase de prácticas sexuales. Tal degeneración puso una sombra sobre la sagrada institución del matrimonio. Un tercer factor que contribuye a la creencia de que el matrimonio es obsoleto es el incremento de la homosexualidad y otras relaciones en contra de lo que es natural. Estas prácticas pervertidas están dañando la institución del matrimonio y están dañando a la gente. Ahora, la homosexualidad es la colaboración de 2 personas del mismo sexo con el propósito de promover la excitación sexual y la gratificación. Millones de homosexuales por todo Estados Unidos, por toda América, por toda Europa, van incrementando su número, su popularidad, e incluso en varios países se están legalizando las uniones civiles de homosexuales. Ahora, todos estos factores mencionados están estrictamente prohibidos y condenados en la palabra de Dios. La Biblia es muy clara en todos los puntos que se refieren al matrimonio y creo que estoy calificado para compartir mi propia experiencia. Con mi esposa hemos celebrado muchos años de casados. Ahora, el nuestro no ha sido un matrimonio perfecto. Sin embargo, hemos comprobado que los principios de Dios y sus prácticas funcionan. Y cuanto más tiempo vivimos juntos, más privilegiados nos sentimos como esposo y como esposa. Y más maravillosa y bendecida se vuelve la relación. Ahora bien, permítame compartir con usted algunos pensamientos significativos y sobresalientes de la Biblia. Estos pensamientos nos han ayudado en nuestro matrimonio y sé que también le serán muy útiles para usted. En la sabiduría y el plan del Dios Todopoderoso, Él proveyó la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Luego de que Dios creó la tierra y la preparó para el hombre, dijo en Génesis 2:18, «No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él». Parece que esta era una necesidad en la vida de Adán, una mujer que fuese su compañera.
que pudiera recibir su amor y compartir su dominio sobre la tierra. Por lo tanto, Dios creó a la mujer y se la presentó a Adán. El primer matrimonio fue hecho por Dios. El matrimonio no es una idea humana, sino que es una institución divina de Dios. Quizás les sorprenda a algunos de ustedes que yo señale el hecho de que el hombre perfecto en el ambiente perfecto estaba incompleto sin la mujer. Las condiciones de vida de Adán eran ideales. Sin embargo, algo muy importante y necesario estaba faltándole. Y parece evidente por el relato bíblico que otra persona exactamente igual a Adán no podía satisfacer esa necesidad. Dios sabía que una compañía masculina para Adán nunca podría haber llenado el vacío de su vida. El hombre necesitaba una mujer. Ahora, hay una excepción a este principio que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y la excepción es con el hombre que tiene el don de abstinencia o de mantenerse solo, el cual es un estado de permanecer sin casarse. Pablo habla de eso en 1 Corintios 7, 6 y 8, y dice que esta excepción existe y que es un don de Dios, pero de ninguna manera dice que este celibato sea un estado más santo que el matrimonio. Nunca, jamás. Es un sistema falso de espiritualidad el que dice que el celibato es en alguna medida más santo que el matrimonio. La Biblia no dice eso. 1 Corintios 7, 9 dice que es mejor casarse que estarse quemando. Alguien dijo que los matrimonios se hacen en el cielo. Una vez escuché a un pastor decir esto y le pedí que me lo explicara. Y me dijo que él creía que algunos matrimonios estaban hechos en el cielo y otros no. Un matrimonio que no estaba hecho en el cielo no es un matrimonio en lo absoluto, me dijo. Y yo le pedí que me describiese un matrimonio hecho en el cielo y otro no hecho en el cielo. Y me dijo lo siguiente: el matrimonio de dos cristianos se hace en el cielo. El matrimonio de dos personas que no son cristianas o creyentes, o cuando uno es cristiano y el otro no está hecho en el cielo. Amigos míos, creo que esto es un razonamiento equivocado para el cual no existe base bíblica. El matrimonio fue instituido por Dios sobre la tierra en el tiempo de la inocencia del hombre, antes de que el pecado entrara. Luego de la resurrección del cuerpo en el mundo por venir, los hombres no nos casaremos ni nos daremos en casamiento allá en los cielos. Así lo enseñó el Señor Jesús en los Evangelios. No obstante, el matrimonio es para ser honrado por todas las personas en la tierra. El matrimonio no tiene nada que ver con el cielo, está limitado a la tierra. Desde que me convertí en cristiano he agradecido a Dios en muchas ocasiones por haberme provisto una esposa. Él me ha dado una maravillosa esposa cristiana y con el paso del tiempo tengo un creciente aprecio por la provisión de Dios para mí. Mi esposa es para mí todo lo que Dios quiso que fuera. Ella es una ayuda idónea. Ahora, la mujer debe ser una ayuda idónea para su esposo. Cada hombre necesita la ayuda que solo su esposa puede proveerle. Cuando Dios formó la primera mujer, lo hizo por medio de un proceso quirúrgico. Sacó una costilla o parte del costado de Adán y de ese material genético de su cuerpo construyó la primera mujer. Después que Dios sacó del costado de Adán, él ya no estaba completo en sí mismo. La mujer que Dios había formado de su costado, de su costilla, era necesaria para complementarlo. Ahora, además de mi salvación en el Señor Jesucristo, el don más maravilloso y la provisión más satisfactoria que Dios haya hecho por mí humanamente es mi esposa. Por lo tanto, la relación matrimonial es provista por Dios. Y no solamente para los cristianos, sino para todas las personas, para toda la humanidad. Ahora, en este punto de mi estudio, permítame dirigirme hacia aquellas personas que aún no se han casado y que desean hacerlo. Luego que una persona ha decidido recibir al Señor Jesucristo, la decisión más importante que debe enfrentar en su vida es elegir a un compañero o una compañera para toda la vida. Es decir, un esposo o una esposa.
Y enfatizo fuertemente que la elección de su compañero es de gran importancia. Ningún cristiano debería intentar casarse sin haber orado antes y haber escudriñado la palabra de Dios. Muchos años en el ministerio pastoral, en el ministerio cristiano, me han abierto muchas puertas para aconsejar a los matrimonios. Y estoy preparado para decirle que muchas de las personas casadas que vinieron a buscar mi ayuda no estaban preparados para casarse. Muchas veces lo único que algunas novias y novios desean es tener la madurez física para casarse. Amigo, qué dificultades han sufrido muchos matrimonios porque no estaban preparados para casarse. Ahora, aquí están algunas precauciones que se deben considerar antes del casamiento. La primera es que un cristiano bajo ninguna circunstancia debe casarse con una persona inconversa. La Biblia prohíbe a un creyente en Cristo considerar siquiera el matrimonio con una persona inconversa. Los matrimonios mixtos o mezclados no son apoyados por Dios ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Dos personas no pueden vivir en armonía al menos que estén de acuerdo respecto a las decisiones más importantes de la vida. Si una de ellas ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador y la otra no, y frecuentemente lo ha rechazado, no hay una base común donde comenzar el matrimonio. La Biblia advierte en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este es un mandamiento solemne. Las personas con serios problemas se han quejado frecuentemente a los consejeros de que tienen poco o nada en común. Esto ha causado la separación de muchos matrimonios. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para tener un matrimonio exitoso si el hombre y la mujer no pueden compartir su fe en el Señor Jesucristo? En el tiempo del Antiguo Testamento, el principio de separación era muy enfatizado. En Éxodo 11:7 leemos: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Pobre de aquel hombre o mujer que fallaba en distinguir una diferencia donde Dios la había puesto. Si el principio de separación se aplica a la vida social y de negocios, ¿cuánto más enfáticamente debe aplicarse a la relación de vida más íntima que es el matrimonio? Como ministro del Evangelio estoy comprometido con el principio bíblico de no realizar ninguna ceremonia matrimonial a menos que ambos sean cristianos. El simple pensamiento de dos personas unidas de por vida, pero separadas en la eternidad, es inaceptable. En el primer tiempo de mi carrera ministerial, una mujer joven, cristiana, me pidió que auspiciara su matrimonio. Pero después me enteré que su novio era inconverso. Y aún más, él se rehusaba a considerar el tema de la salvación. Cuando yo les dije que no podía estar comprometido en tal alianza no escritural, ella se enojó y me dijo: pero pastor, yo lo amo, ¿qué espera que yo haga? Y yo le dije que estar enamorado puede ser una buena razón para casarse, pero no siempre es válida. Obvio que nunca podríamos casarnos con una persona que no amamos, pero, amigos míos, es posible enamorarse de una persona que no esté de acuerdo a la norma de Dios. También es posible estar locamente enamorado de alguien un día y no sentir lo mismo por esa persona 6 meses después. Estar enamorado es esencial para un matrimonio feliz, pero cualquiera de nosotros puede enamorarse de una persona equivocada. Enamorarse no es la razón única para casarse. Y si usted me está escuchando ahora y es un cristiano soltero, por favor tenga cuidado. Una amistad equivocada puede llevarlo a una alianza equivocada, y esto le llevará a un casamiento equivocado. Y eso, amigo mío, puede resultar en un desastre. Ahora, hay una segunda precaución que debe ser tomada. Un cristiano nunca debe casarse solo por gratificación sexual.
Los matrimonios que están basados solo en el sexo no son matrimonios felices. La gente joven, en su tiempo de adolescencia, deben seguir este consejo. En una persona normal, la energía psíquica generalmente relacionada con el instinto sexual se mueve en ciclos. Estalla primero en la adolescencia y en ese tiempo ninguna persona está lo suficientemente madura como para asumir la responsabilidad del matrimonio. Esta primera etapa en la adolescencia crea un tiempo difícil y peligroso para los jovencitos. Es fácil para un adolescente dejarse llevar por el atractivo hacia una persona del sexo opuesto, y demasiado a menudo esa pasión descontrolada y no razonable ha sido confundida con amor. Y esto a su vez ha resultado en muchas rupturas de matrimonios y pecados. Ahora, permítame hablarle francamente respecto al asunto del sexo. Creo que está mal decir que el sexo en sí es pecaminoso. Aunque la palabra sexo no aparece en la Biblia, la idea se encuentra a través de todas las escrituras. Con esa palabra designamos una de las dos divisiones de organismos distinguidos como masculino y femenino. Y esto incluye la atracción de un sexo por el otro. Es decir, la atracción del masculino por el femenino y viceversa. Y es una cosa perfectamente natural. Permítame agregar que no es natural que esta atracción no exista, Una persona no se convierte en más espiritual separándose de su propio cuerpo. El sexo es una función normal del cuerpo. Esta es la forma en que Dios nos hizo. Y Dios nos ha dado una enseñanza franca y sin temor sobre el sexo en la Biblia. Necesitamos examinar las Escrituras en oración con respecto al sexo, porque en la Biblia encontraremos a Dios hablándonos para que evitemos la inmoralidad y la degeneración. Conocer los hechos y funciones del sexo no es suficiente. El conocimiento que recibimos debe estar unido con nuestra reverencia y nuestro amor por Dios. La Biblia dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La relación sexual entre esposo y esposa es una experiencia hermosa y significativa. Debe ser una experiencia de deleite mutuo. Algunas de las personas más espirituales que he conocido eran parejas felizmente casadas que tenían sus propios hijos. La relación sexual entre esposo y esposa es esencial en el matrimonio. El sexo sin amor puede terminar en miseria, pero el sexo con amor resultará en mucha felicidad. Ahora, no estoy sugiriendo que un matrimonio exitoso esté basado puramente en una atracción biológica y sexual. Lo que estoy diciendo es esto, que la necesidad del sexo es normal y la cama matrimonial es el único lugar que Dios ha provisto para satisfacer esa necesidad, el lecho matrimonial. Todavía en algunas sociedades podemos observar la creencia de que el sexo es solo para que el hombre lo disfrute y que la esposa debe someterse a esa obligación sexual. Creo que son las madres y las abuelas las culpables de transmitir tales distorsiones a sus hijas y porque se sintieron frustradas en sus propias vidas sexuales. Por lo tanto, se aprovechan de cada oportunidad para ventilar su odio por los hombres. Ahora, si usted quiere prepararse para un matrimonio feliz y duradero, adquiera un enfoque escritural sobre el sexo. Manténgase puro para el compañero de su vida o la compañera de su vida y recuerde, Dios juzgará la inmoralidad y a la persona adúltera. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Déjeme recordarle que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 6:9, sino que serán juzgados por Dios, de acuerdo a Hebreos 13:4. Pablo exhortó a Timoteo con estas palabras, mantente puro. Y me gustaría aquí exhortar a cada persona soltera que me está escuchando,
que está escuchando este mensaje para mantenerse pura y preservar su pureza y guardarla hasta el matrimonio. Ahora hay otro cuidado, otra precaución que es necesario que presten atención a aquellos que quieren casarse y por el beneficio de sus padres. Creo que este mensaje debe estar en su hogar. Creo que usted debe hacer que sus hijos jóvenes lo escuchen. No espere que sea demasiado tarde. Permita que sus hijos jóvenes escuchen el mensaje antes que ellos cometan el más grande error de su vida. Una esposa cristiana que había estado casada por 4 años vino a buscar consejo. Lo que le estaba sucediendo es que había decidido casarse como un escape para algunas presiones. Y esto es lo que ella me dijo: pastor, creo que cometí el más grande error de mi vida. Y se sentó allí llorando. Dudó un poco y luego continuó diciendo: creo que me casé con el hombre equivocado. Ella y su esposo eran cristianos. Yo los había casado. Ella era lo suficiente madura para casarse a los 23 años y ella y su novio parecían haber disfrutado 11 meses de noviazgo. Los 11 meses de noviazgo que habían tenido. Pero 4 años después ella me dijo que había cometido un error y yo le dije: ¿por qué se casó con él? Y ella me dio 2 razones por las que aceptó su propuesta. Ella no tenía empleo porque había decidido dejarlo a causa de las prácticas deshonestas en la empresa. La oficina estaba siempre llena de humo de cigarrillo y era una rutina beber bebidas alcohólicas y los hombres casados salían con mujeres solteras. Entonces toda esa situación la presionaba mucho y buscó escapar de ella. Ahora, ella podía haber buscado otro trabajo, pero también una situación desafortunada en su hogar hizo agregar presión a la situación. Es que su padre era alcohólico y abusaba de ella y de su madre. Por lo tanto, para escaparse de una vida difícil y de condiciones de trabajo indeseables, ella aprovechó la oportunidad cuando este joven le propuso matrimonio. Ella sintió que no iba a tener otra oportunidad para casarse nunca más. Así vemos que ella no enfrentó los problemas y las presiones en su casa y en la oficina como debería haberlos enfrentado, y debería haber buscado consejo antes de involucrarse con este hombre. Oh, estimado oyente, por favor escúcheme. El matrimonio es para toda la vida, y cuando usted se casa, nada excepto la muerte podrá resolver la situación. Por favor, no se olvide de esto. Ahora, ¿cuál es el propósito de la relación matrimonial? En el plan de Dios para la vida hay un propósito en la institución del matrimonio. Si usted quiere tener un matrimonio feliz, debe saber estos propósitos y su significado. Primero, el matrimonio provee compañía. El matrimonio de un hombre y una mujer significa una nueva y excitante unión y compañía. Una compañía para nuestra vida aquí en la tierra. Antes de casarnos, nosotros compartimos la vida con nuestra familia, madre, padre, hermano, hermana, y luego encontramos compañía en otros amigos. Estábamos en la etapa del desarrollo físico, y cuando es posible procrear hijos, instintivamente somos atraídos por el sexo opuesto. Ahora, ese fue un proceso normal, y lo es, un proceso normal y natural. Es la manera en que Dios quiso que fuera. Durante los años de adolescencia comenzamos a pensar en noviazgos y relaciones, y por supuesto, con una sana mentalidad el joven cristiano debe pensar en el casamiento. Pero demasiado a menudo no se busca el propósito de Dios para esta nueva relación. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:7 que un esposo y una esposa son herederos de la gracia de la vida. La palabra gracia aquí sugiere la idea de un don, un regalo. La palabra herederos o coherederos nos dice que Dios le ha dado a la esposa y al esposo el privilegio de compartir juntos su precioso don. Cada uno es el don de Dios para el otro en la medida que se forma una nueva relación. Dios dijo en Génesis 2:24, serán una sola carne. El matrimonio es una relación en la cual 2 personas se convierten en una unidad, en una. Ahora, esto, queridos amigos, es el punto de vista bíblico respecto al matrimonio.
Esta relación mutua resulta en una amistad mutua, en un compañerismo mutuo, tanto en la alegría como en las tristezas. Cuando existe un interés mutuo en glorificar a Dios, las cargas de la vida se hacen más livianas. En esta relación planeada por Dios debe haber confianza y respeto mutuo. Debemos ser honestos uno con el otro. El esposo debe ser honesto con su esposa y la esposa debe ser honesta con su esposo. Deben conversar, orar juntos, no guardarse secretos, compartir sus sentimientos en amor y confianza. Ustedes son compañeros en la vida terrenal, de por vida en la vida terrenal. No sean celosos ni sospechen de su compañero. Esta es una nueva compañía o relación creada por Dios y Dios quiere que usted la disfrute y la cuide. Entonces, el matrimonio no solo provee una nueva relación, sino también un nuevo placer. Como Dios proveyó la relación matrimonial, es su deseo que el esposo y la esposa encuentren placer en ella. Leemos en Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. Y también en Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. También leemos en Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora, no estoy sugiriendo que los solteros no van a encontrar placer en esta vida, pero hay un placer que es añadido en el matrimonio y que la persona soltera no disfruta. La necesidad en la vida de Adán fue provista por Dios por medio de una esposa. Así vemos que hay placer en dar y placer en recibir amor. Cada persona desea amar a alguien y cada persona desea ser amada. Por lo tanto, Dios lo ha hecho posible para que el hombre y la mujer no solo disfruten la compañía, sino también un nuevo placer que puede ser encontrado dentro de la relación matrimonial. Bien, queridos oyentes, en nuestro próximo programa vamos a continuar el tema. Y ahora vamos a cerrar en oración. Amado Padre, sella tu verdad en los corazones de todos los que han escuchado el ministerio de la Palabra de Dios a través de este programa, y que sea una gran bendición para todos ellos y para todos nosotros. Lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si su deseo es aprender más de la palabra de Dios, entonces estudie gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN. Regístrese en la dirección www.bbnbi.org, en el lugar que usted elija y en el horario que más le conviene. Usted puede estudiar cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el doctor Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del doctor Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el doctor Strauss. Muchas gracias. Entramos ahora a nuestro segundo estudio sobre el matrimonio y el divorcio. Tengo algunas convicciones firmes en cuanto a este tema y están basadas en mi comprensión de la palabra de Dios. Quizás usted no esté de acuerdo con todo lo que yo diga,
pero al menos tendré el derecho de continuar sosteniendo mis convicciones basadas en las Sagradas Escrituras. Hemos considerado el hecho de que la relación matrimonial es algo que Dios ha provisto para toda la humanidad, que no es solo para los cristianos, es para toda la gente, para toda la humanidad. Dios creó dos sexos, el hombre y la mujer, masculino y femenino. Si Dios hubiese querido crear un tercer sexo, lo habría hecho, pero Él creó dos. Por lo tanto, la homosexualidad está prohibida en la Biblia. Dios la odia y la juzgará y condenará. Así lo dice su palabra. Es que Dios es el proveedor de la relación matrimonial y todas las personas deben estar agradecidas a Dios por este maravilloso privilegio del matrimonio. Ahora, estamos considerando algunos de los requisitos para la relación matrimonial. Hemos visto en primer lugar que la relación matrimonial provee una nueva compañía, una compañía maravillosa. Esto es algo nuevo que las personas que no están casadas no pueden conocer. Ahora, consideremos este importante hecho de que el matrimonio provee un nuevo placer. Como Dios proveyó la relación matrimonial, es su deseo que tanto la esposa como el esposo encuentren placer en esa relación. Vamos a leer al respecto algunos proverbios. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Proverbio 18:22 dice, aquel que haya esposa halla el bien y obtiene el favor de Dios. Y nuevamente en Proverbios 5:18 leemos, sea la fuente de tu juventud bendita, regocíjate con la mujer de tu juventud. Ahora, no estoy sugiriendo que los solteros no encuentren placer o propósito en la vida, ciertamente lo deben encontrar, pero hay un placer añadido en la relación matrimonial y que los solteros no disfrutan. Lo que faltaba en la vida de Adán fue provisto por Dios a través de una esposa. Hay placer tanto en dar como en recibir amor. Es que cada persona desea a alguien para amar y cada uno desea ser amado. Pero la más grande satisfacción en amar es saber que el amor que damos da gozo y bendición a la persona a quien amamos. El verdadero amor es generoso, no ama para ser amado. Dios mismo es el perfecto ejemplo del amor. En 1 de Juan 4:10 leemos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Gálatas 2:20 leemos, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al esposo se le ordena amar a su esposa, en Efesios 5:25, y a la esposa se le ordena amar a su esposo, en Tito 2:4. Cada uno sabe que la obediencia a este mandamiento añade placer a la relación matrimonial. Yo siempre disfruto leyendo el testimonio escrito de Jacob en Génesis 29:20, que dice así, Jacob sirvió 7 años por Raquel, que parecieron pocos días, porque él la amaba. Luego tenemos aquel placer que surge del acto matrimonial, la unión física y sexual del esposo y la esposa. Cuando el matrimonio no encuentra esta armonía mutua y este deleite del acto matrimonial, algo está mal. Algunas mujeres jóvenes han entrado al matrimonio con temor al sexo. Bueno, si todas las mujeres tuviesen el temor que estas señoras tenían, los hombres y mujeres que hicieron las contribuciones más valiosas a la humanidad nunca hubieran nacido. Si su matrimonio comienza con una base cristiana, usted es muy afortunado. Ahora, esto no significa que siempre será un acuerdo perfecto en todos los temas. Recuerdo un matrimonio que se acercó a mí por consejo. Tenían desacuerdo con respecto al tamaño de su familia. Estaban unidos deseando construir un feliz hogar cristiano. Y estaban de acuerdo que para tener un hogar cristiano tenían que orar y considerar la palabra de Dios. Pero antes de la llegada de su primer bebé, enfrentaron su primer desacuerdo. Hasta aquel momento ellos eran una pareja ideal, pero cuando el bebé tenía unos 4 meses, los padres estaban cenando juntos en un restaurante. Durante la comida, la joven esposa
que ya era madre, su bebé tenía 4 meses, le dijo a su esposo: «¿Sabes? Me gustaría que nuestro hijo próximo sea una nena». Luego de un momento de duda, su esposo respondió: «Hasta donde yo sé, no tendremos más hijos». Bueno, la noche se arruinó un poco. Ella no pudo comer, comenzó a llorar y tuvieron que regresar a la casa. Su esposo trató de explicarle que su amor por ella y el deseo de disfrutar la relación matrimonial no había disminuido, y ante esta explicación le dijo esto: «Mira, nosotros no podemos mantener a otro hijo». Ahora, este problema es algo común. ¿Cuál es el tamaño de una familia que un matrimonio podría llegar a tener? Bueno, no hay ningún número exacto que venga bien para cada caso. Cierto número de factores puede contribuir para que el matrimonio haga la decisión correcta. La salud debe tomarse en cuenta. Recuerdo un caso en Pensilvania. Antes que naciera el primer bebé, la madre sufrió una enfermedad física para la cual no había cura. El médico de cabecera les aconsejó que no tuvieran más hijos. Bueno, el esposo ignoró ese consejo y llegaron a tener 9 hijos en 14 años. Y lamentablemente, 5 de sus hijos nacieron con el mismo problema físico de su mamá. Y ella murió 3 días después de nacer su último hijo. Bueno, aquí vemos que el esposo falló en implementar sencillas normas de higiene y un buen sentido común. Más aún, creo que él pecó por no practicar el control propio. Ahora, sin duda este caso es extremo, pero creo que puede servir como advertencia a los matrimonios. El esposo que ama a su esposa tiernamente será considerado con ella. Habrá tiempo cuando él tendrá que controlar sus deseos sexuales priorizando el bienestar de su esposa. Permítame agregar que el mismo principio se aplica a la esposa. Tuve un querido amigo que hacía programas para la radio por muchos años. Era el doctor M.R. DeHaan. Él era médico exitoso y maestro bíblico. Y esto es lo que él dijo: el número de hijos puede ser controlado observando sencillas normas de higiene y de autocontrol como se establecen en Levítico 15:19 al 29 y Levítico 18:19. Cumplir estas instrucciones resultará en familias planeadas en el Señor y el suficiente espacio de tiempo de nacimiento entre los hijos. De acuerdo a lo que dice la Biblia, la abstinencia era ordenada por 7 días después de que el ciclo menstrual terminara. Ese es el método de Dios para el control de la natalidad. El único método de control que figura en las Escrituras es el autocontrol. Y si usted está deseoso de seguir los mandamientos de Dios para procrear y seguir aquellas normas de higiene que Él mismo ha establecido en las Escrituras, creo que su familia será de acuerdo a lo que Dios dice para su gloria, para su propio gozo. Ahora, después de haber citado algunos de los privilegios de la relación matrimonial, permítame advertirle de algunos de los peligros que deben ser evitados en la relación matrimonial. Creo que sería bueno que los pastores aconsejaran a los jóvenes antes del casamiento, porque hay algunos peligros que deben ser evitados. Creo que si nuestros jóvenes son instruidos apropiadamente y aconsejados antes del casamiento, podrán evitar algunas de las trampas que el diablo ha puesto para ellos. Ahora, no puede haber armonía en un matrimonio cuando 2 personas no se adaptan una a la otra. Por lo tanto, quiero hablarles un poco respecto a este ajuste. Algunas personas no quieren adaptarse a la otra. Esto se da especialmente cuando esa persona tiene una personalidad egoísta y testaruda. Durante el período de noviazgo, el hombre es un caballero gentil. Él cuida de que la dama de su vida reciba flores, caramelos, tarjetas, algunas veces hasta con la inscripción a la mujer más hermosa del mundo o la persona más importante de mi vida. Esto es para que la mujer lo disfrute. Pero algo sucede después. Llega el día de la boda. La luna de miel fue todo lo que cada uno esperó, pero entonces el esposo y la esposa deben zambullirse en la rutina del diario vivir juntos. Y el patrón de vida llega a cambiar por completo. Él regresa a casa de su trabajo cansado y bajo presión. Problemas en la oficina hacen que cada día sea muy difícil. Él no se da cuenta que su esposa cambió su peinado o que está usando un nuevo vestido y ella se apura a decirle a él dónde está fallando.
y le dice, ¿no te das cuenta de nada? Y él dice, ¿de qué debería darme cuenta? ¿Qué es lo que ha cambiado? Ella dice, ¿no has notado mi nuevo peinado? Y él responde, bueno, cielo, es lindo. Sí, pero no te diste cuenta hasta que yo te lo dije, ella dice. Y así termina la luna de miel, queda atrás. Algo está mal. ¿Por qué? El problema aparece con algunas respuestas emocionales fuertes. Ahora, el ajuste en el matrimonio lleva tiempo. Esto lo aprendí en mi propia experiencia matrimonial. Creo que es peligroso tanto para el hombre como para la mujer tomar una decisión impulsiva que pueda llegar a romper el matrimonio. Siempre se necesita tiempo para conversar, tiempo para trabajar sobre el problema. Muy a menudo la personalidad completa de la persona no se revela durante el periodo del noviazgo. Ciertas actitudes y acciones infantiles están a menudo escondidas durante los días del noviazgo. La verdadera personalidad se muestra cuando llegan las pruebas y los desacuerdos. Puedo recordar vívidamente a un hombre joven que se había casado y tenía un feliz matrimonio. Pero él ya no era el héroe romántico que había sido antes del matrimonio. Antes de casarse nunca hubiese permitido que su novia abriera la puerta del auto. Él siempre le abría la puerta y le tomaba las manos cuando ella subía al auto. Pero luego del matrimonio él le cerraba la puerta de golpe y entraba a la casa y la dejaba sentada allí. Bueno, esto no es fácil para la mujer, no es fácil adaptarse a eso. Y más cuando los días de noviazgo no eran de la misma manera. ¿Qué había sucedido con el maravilloso hombre con el cual ella se había casado? ¿Por qué había cambiado? Bueno, en realidad nada había cambiado, él era siempre de esa manera. Pero aquí vemos que estos sentimientos estaban escondidos durante los días del noviazgo y ahora ella tiene que aprender algo y es adaptarse al carácter del hombre con el que se casó. Ella finalmente descubre que él tiene un lado de su personalidad que nunca antes había mostrado durante el noviazgo. Bien, esto obra de dos maneras. Hay dos lados de la moneda, no nos olvidemos de esto. Él hizo el mismo descubrimiento también. Descubrió que la hermosa dama con la que se había casado tenía algunas particularidades. Y en algunos aspectos ella es también un poco extraña para él. Y después de un tiempo del matrimonio, él también descubrió algo respecto a ella que no le gustaba. Ahora, lo que generalmente todos hacemos es tratar de cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Descubrimos algo en aquella persona que no habíamos conocido antes de casarnos y por lo tanto decidimos que debemos cambiarlo. Ahora, eso no está bien. Lo que tenemos que aprender es ajustarnos el uno al otro y esto lleva tiempo, como ya se los dije anteriormente. Por lo tanto, es peligroso que un esposo o una esposa contemplen siquiera la idea de romper el matrimonio por esta causa. Deben tomarse tiempo para pensar en el problema y conversarlo. Ahora, la verdadera respuesta al problema de ajuste creo que está en la naturaleza espiritual. Jesucristo hace la diferencia en un matrimonio. Cristo puede mantener la armonía en el hogar si el esposo y la esposa se someten a la voluntad del Señor. Y donde está la presencia de Cristo, se siente el poder de Cristo y el problema de ajuste se resuelve. Permítame decir esto para todos los matrimonios y para todos ustedes jóvenes que esperan casarse algún día. Creo que el altar familiar puede marcar un cambio en la familia. Y si usted desea que su matrimonio sea lo que debe ser, tendrá que acercarse regularmente a Dios en oración y en la lectura de su santa palabra. Yo he estado casado por muchos años, tuvimos una maravillosa vida de casados y hemos hecho algunas cosas que estuvieron mal. Y si yo tuviera que regresar esos años, hay cosas que yo haría diferente. Pero hay una cosa que yo hice bien y por lo cual estoy profundamente agradecido a Dios, y es que tuvimos un altar familiar en nuestro hogar.
Nadie dejaba la mesa después de la cena hasta que todos tomábamos nuestras Biblias y leíamos juntos en las Escrituras y orábamos juntos y hacíamos algunas preguntas respecto a los pasajes que leíamos. Nuestros hijos aprendieron a leer de la Biblia antes de que entraran en la escuela. Ahora, esto nos ayudó con el problema del ajuste. Estábamos sujetando nuestras mentes a la mente de Dios como se revela en las Escrituras. Y a través de las oraciones nos sujetábamos al señorío y liderazgo de Jesucristo. Y esto realmente nos ayudó en nuestra relación matrimonial. El hecho de leer las Escrituras, estudiarlas, practicarlas, ayuda en la etapa de ajuste, cuando Cristo se convierte en la cabeza del hogar. Ahora, hay un segundo peligro al cual quiero referirme en la relación matrimonial. Es el peligro que tiene que ver con la aceptación. Por ejemplo, cuando surge una debilidad en la esposa, a menudo el esposo no desea aceptar esa parte de la mujer con la que se casó. Y usted tiene una esposa que se rehúsa a aceptar el lado débil de la personalidad de su esposo. Y es ahí donde comienza el conflicto. Ahora, para evitar esto, voy a sugerir algo que no deben hacer. Por favor, no se embarquen en la tarea imposible de tratar de cambiar la personalidad de su cónyuge, porque nunca tendrán éxito. Yo soy lo que soy lo que Dios me hizo. Yo no elegí mi personalidad. Vino conmigo al momento de nacer. Ahora, yo no soy responsable de mi herencia ni de mi entorno. Por lo tanto, mi esposa tuvo que aceptarme tal como soy. Ahora, momentito, síganme escuchando por favor. Ella es lo que es también. Ella no eligió su personalidad. Vino con ella cuando nació. Tampoco es responsable por la herencia que trae ni por su entorno. Por lo tanto, tengo que aceptarla a ella tal cual es. Debemos comprender esto. Sepa que yo no la aceptaba completamente a ella durante los primeros años de casados. Pensé que podía hacer cambiarla en algunas cosas, y por momentos yo insistía en que ella cambiara. Yo sentía que ella podía cambiar o mejorar en una o dos cosas y sabía que tenía razón. Por lo tanto, no me di por vencido. ¿Por qué debería aceptar algo que no apruebo? Esta era mi actitud, mi punto de vista. Pero el verdadero problema no era ella, sino yo. Aquella pequeña espina que me molestaba era una parte de la personalidad de mi esposa que yo no podía aceptar. En realidad no era lo que ella hacía lo que me molestaba, sino mi propia reacción inmadura a lo que ella hacía. Me llevó tiempo madurar y aprender a aceptarla tal como ella es. Y quiero decir esto, si ella hubiese sido tan lenta como yo en darme cuenta, hubiésemos tenido serios problemas. Y no me refiero aquí a situaciones pecaminosas, sino a aspectos de la personalidad. Pero gracias a Dios, su madurez la capacitó para aceptarme a mí, con mayor disposición incluso de lo que yo la aceptaba a ella. Este fue nuestro problema de aceptación y debemos aprender esto, Y si no lo aprendemos antes de llegar al altar, entonces deberemos aprender a aceptarnos uno al otro por lo que cada uno es en caso de que ya estén casados. Usted es de la manera que Dios lo hizo y usted, hermano, debe resolver ese tema de la aceptación. Necesitamos gracia para hacerlo y Dios es capaz de darnos esa gracia. Para concluir, permítame recordarle una vez más lo que es esencial para un matrimonio feliz: la lectura y el estudio de la palabra de Dios y orar juntos en el hogar. Dios tiene un futuro maravilloso para cada matrimonio que está escuchando este programa. Y puedo decir también que Él tiene un maravilloso futuro para sus hijos. Y lo que yo estoy tratando de transmitirle a usted hoy debe ser preservado y transmitido a sus hijos. No espere hasta que ellos se casen para recién aconsejarles. Será demasiado tarde. Hágalo ahora. Les repito, lo que es esencial para un matrimonio feliz es la lectura y el estudio de la palabra de Dios y la oración juntos.
Hágalo ahora, póngalo en práctica. Persevere en eso todos los días de su vida. Y por favor, continúe orando también por nosotros y no deje de escribirnos. Muchas gracias por su atención. Dios bendiga sus vidas, su matrimonio y su hogar. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss.